Son tiempos violentos, de valores cambiados, donde la confianza y la honradez parecen ser especímenes en extinción. En este espacio queremos hablar las cosas claras, sin pelos en la lengua. Queremos ver las cosas desde otra perspectiva y para eso creemos que estando Dios de por medio, todo cambio es posible. Bienvenidos a Las Cartas sobre la Mesa. Suban el volumen y disfruten junto a nosotros. Hola a todos, bienvenidos a este espacio, a Las Cartas sobre la Mesa en Berea FM 88.6, que también se puede escuchar en www.bereafm.net y va a salir todos los terceros miércoles de cada mes. Hola, aquí estoy acompañado de dos bellas señoritas, una a mi derecha, otra a mi izquierda. Tenemos a María de Venezuela, que nos pidió por estos temas que están pasando en Venezuela, nos pidió poder utilizar otra identidad, así que para nosotros va a ser María. Hola María, ¿qué tal? Hola, ¿cómo están todos? Bueno, aquí con un poco de nervios, pero bueno, pero bien. Y aquí tenemos a Irina de Ucrania. Hola Irina. Hola a todos. Bueno, y antes que nada darle gracias a Antonio que nos da este espacio para poder llevar adelante este mensaje. Y también, por supuesto, gracias al más grande, porque si no es por él, esto no tiene sentido. Y cuando digo más grande, no me refiero a Messi. Aunque piensen en Messi, yo sé que pensaron en Messi, pero me refería a Dios. Así que, bueno, aquí estamos, una venezolana, una ucraniana, y vamos a tocar temas un poco duros, pero que este mundo es así. Son situaciones actuales, situaciones delicadas, sobre todo cuando entran cuestiones políticas, cuando entran cuestiones que de por sí son espinosas. Unir eso al factor Dios es más espinoso todavía, pero bueno, agradecerle a las chicas aquí su compañía. Aquí tengo titulares, cosas de Ucrania, que Crimea ya es Rusia, la división del país llevaría a la guerra civil a rusos y ucranianos. ¿Cómo ves todo esto, Irina? Empezamos por Crimea, ¿no? No, o sea, todo esto es una situación delicada. Todo este conflicto comenzó en noviembre, más o menos del año pasado. Claro, esto ya es las consecuencias del conflicto. Pues para pasar a estos temas deberíamos de volver a los inicios. ¿Por qué? ¿Cómo? Pues si queréis os puedo contar un poquito. Por ejemplo. Bueno, más que nada, a mí llevo ya 8 años en España. Y muchas veces se me confundía con rusa. Creo que hoy en día ya este error no va a ocurrir más. Actualmente te siguen diciendo. No, ahora ya no. Ahora si digo que soy de Ucrania, mucha gente me dice, lo siento, que esta gente hoy en día, hoy en el mundo, sabe que existe un país como Ucrania. Pero quería hacer una pequeña introducción porque sé que mucha gente a lo mejor desconoce. Totalmente. De dónde está este país, qué es. Pues Ucrania es un estado soberano ubicado en el este de Europa. Su forma de gobierno es república, que se rige por un sistema semipresidencial con la separación de poder entre judicial, legislativo y ejecutivo. Su territorio está organizado según un estado unitario compuesto por 24 regiones, una república autónoma de Crimea y 2 municipios con estado especial. Kiev es la capital y Sebastopol. Es el segundo país más grande en Europa, por si no lo sabías, después de Rusia. Eso no lo tenía ese dato. Sí, después de la parte europea de Rusia y antes de Francia. Ajá. ¿Y con la población de? Con la población actualmente a cerca de 46 millones. Hola, pero esto es más grande de lo que uno tiene en la cabeza de... Sí, cuando, digamos, Ucrania obtuvo su independencia, la población era 52 millones, pues ahora, mira, 6 millones menos. ¿Pero que están...? ¿Por qué? ¿Bajó la población o porque se han ido de Ucrania? Esto es ucranianos en el mundo. Porque bajó la población y también porque se ha ido mucha gente. Yo estoy aquí, por ejemplo, y hay muchos ejemplos como yo viviendo en Europa hoy en día. Nuestro país limita con Rusia hacia este, con Bielorrusia al norte, con Polonia, Eslovaquia y Hungría hacia el oeste, con Rumanía y Moldavia al suroeste y con el Mar Negro y el Mar Azov al sur. La ciudad de Kiev es la capital y la ciudad más grande de Ucrania. Ucrania era una de las repúblicas de la Unión Soviética y alcanzó su independencia en el año 1991, tras la disolución de la Unión Soviética.
Por eso creo que mucha gente nos confunde con Rusia, porque Rusia y Unión Soviética se ve como una, aunque Rusia era también una de las repúblicas. Pues ¿cuál era el reclamo de la gente en el origen de la protesta que empezó en noviembre? Que estalló en noviembre, pero me imagino que esto trae cola, que esto no es de ahora. Sí, estalló en noviembre. Os voy a introducir un término nuevo porque va vinculado con esta revolución, Euromaidán. Es como lo denominaron a estas manifestaciones primeras los medios de comunicación de Ucrania. Eran las protestas en principio de los estudiantes, de algunos líderes de oposición. ¿Y por qué salieron a la calle? Pues ya es el anterior gobierno, el expresidente Yanukovych, durante su campaña electoral en 2010, declaraba claramente su orientación hacia Europa y que todo su gobierno trabajaba para acercar a nuestro país con Europa. Lo que ocurrió en noviembre de 2013, cuando Unión Europea estaba preparada para firmar el acuerdo de asociación con Unión Europea entre Europa y Ucrania, lo que hizo el gobierno en los últimos días es abandonó todas las negociaciones con la Unión Europea acerca de este acuerdo y ha dicho que no nos conviene firmar esta asociación y hay que crear más vínculos, más lazos con la Federación Rusa. Y claro, esto provocó que cientos de personas salieron a la calle pacíficamente, que tenemos este derecho de manifestaciones, para proclamar su desacuerdo con la política exterior del gobierno. Estas protestas continuaban algunas semanas y en la noche del 30 de noviembre el gobierno decidió desalojar a la plaza. Por cierto, la plaza central donde se unía la gente se llama Maidán Nezalezhnosti y de aquí sale el nombre Maidán. Y bueno, como salieron en principio por la unión con Unión Europea, se llamaba Euromaidán. Pues el desalojo era brutal y por la noche, a lo mejor pensaban que no se veía, pero hoy en día Internet lo difunde todo muy, muy rápido. Los vídeos han volado por el mundo y el día siguiente lo que ocurrió, pues miles de personas ya salieron a la calle para defender a los derechos de los ciudadanos de tener esta manifestación. Y Euromaidán poco a poco se convirtió no en Euromaidán, sino en una protesta general del pueblo ucraniano contra el gobierno y contra el régimen que se creó durante los últimos años. Quería también, esto a lo mejor era una causa, abandonar las negociaciones con la Unión Europea, esta era la causa de que saliese la gente, pero las razones van más allá y son más profundas. Bueno, hasta donde sé, discúlpame que te interrumpa, o sea, fue la primer gran manifestación que hizo el pueblo ucraniano en todo esto, o sea, porque de esta manera no creo que el pueblo se haya puesto de acuerdo y haya tomado la decisión de decir hasta acá. Bueno, de hecho había otra revolución, era justo antes de que yo vine a España, se llamaba Revolución Naranja, pero... Claro, no llegó a las consecuencias que llegó. No llegó, no se cambió el sistema, se cambiaron las caras, pero no se cambió el sistema en general. Pues lo que pasaba en los últimos 3 años, desde mi punto de vista, que yo estuve el año pasado, hace 2 años en mi país, con visitas breves, pero hasta yo decía que a mí me parecía que las cosas han empeorado en comparación de cuando yo vine para acá, para España, en comparación con el año 2006. ¿Pero en qué sentido? ¿Económico? ¿Civil? Sí, en sentido económico, claro, la crisis mundial nos tocó también a nosotros, aunque la situación económica era ya difícil, pues más aún. Lo que pasó, Yanukovych, que es el expresidente, él cambió la constitución durante su gobierno, cambiando el país de semipresidencial a un país presidencial y así concentrando todo el poder en sus manos, todo absolutamente. La mayoría en el Parlamento era su partido, el gobierno estaba formado por él y también, claro, los ministros del Interior, de Justicia, todo. Los gobernadores, yo leí algo de... Los gobernadores, Oblast, ¿puede ser el término? Oblast es el nombre de la región, los gobernadores estaban asignados por él, claro. Todo el poder concentrado en sus manos.
poco a poco el país se convirtió en un régimen de Yanukovych. De hecho, la gente apareció otro término que se llama la familia para denominar a Yanukovych, a su familia cercana y a la gente cercana en su entorno, los ministros que rodeaban, los fiscales, el primer ministro. Esto era la familia. Y pues la régimen era destinada a enriquecimiento suyo y siempre, a la familia. Unos pocos que se llevan la mayoría y el resto aguantarse. Y el resto aguantarse, claro, estaban ahogando. La corrupción aumentó tremendamente, era increíble. Lo que yo escuchaba, que lo que está pasando en mi país, increíble. A todos los niveles la corrupción. Por ejemplo, al nivel cotidiano de las personas como yo, normales, que no estamos en política, no estamos al poder, los sobornos por todos lados. Empezando por las escuelas, aprobando exámenes con sobornos, los médicos no te atienden si no pagas, pagando por todo. Yo os digo, el carnet de conducir en mi país se compra, el diploma se compra todo. Ni hablar de la policía y esto, fuerza de seguridad, ni hablar, ni preguntar. Ni hablar, claro. Luego, al nivel administrativo político, una corrupción también tremenda, que ahí circula muchísimo dinero en negro. Y claro, con el poder concentrado en las manos de una persona y de la familia de esta persona no puedes hacer nada. ¿Dónde vas a quejarse si la policía? No hay sistema que vaya adelante de esa manera, está claro. No, la policía defiende los derechos de la familia, trabaja para el presidente y su gobierno. El sistema judicial no funciona porque están trabajando al mismo presidente, no puedes denunciar a nadie. Los negocios, por ejemplo, en los últimos años que ocurría, o compartes con la familia, aparte de pagar las tasas oficiales, tienes que pagar el porcentaje de tus beneficios al gobierno local, que se creó toda una vertical entre gobierno nacional, provincial, regional, local. Compartían los beneficios de la gente. Bueno, pues así funcionaba. Eso suena a mafia italiana, siciliana completamente. Sí, lo que ocurrió que la mafia llegó al poder. Y la mafia llegó al poder del país. Claro que en este estado, más tarde o más temprano, el pueblo va a decir ya. Claro, está claro. Y la causa fue a lo mejor una tontería, pues, pero era la chispa. La gente ya no pudo aguantar más y ya salió para protestar contra este régimen, contra esta mafia. Vamos, que no hay otra palabra para nominarlos. Y claro, lo que pasó que se mostró muchísima solidaridad en todo el país, porque Maidán no era presentado solo por la gente que vive en Kiev, no. La gente de todas regiones venían a Kiev, incluso mis amigos, que yo vivo bastante lejos de Kiev, estaban en Maidán cuando podían. Los que no podrían estar ahí, pues la gente ofrendaba dinero, medicina, ropa, lo que sea, comida, para ayudar, para apoyar a gente ahí en Maidán, en Kiev. Y además en muchas ciudades se crearon sus propios Maidanes. Yo sé que en mi ciudad natal también la gente se reunía en Maidán, en la plaza central de mi ciudad, y así también pues se unía a la manifestación general, que realmente es una revolución. Lo que es curioso es, por un lado me estás contando y se ve esto, que el pueblo se une, que el pueblo protesta, y choca mucho cuando uno lee, porque esto de Crimea, que uno pone el telediario, Crimea esto, Crimea lo otro, aquí periódicos, Crimea ya es Rusia. Contanos un poco, aunque sea brevemente, Crimea y por qué Crimea eligió estar del lado de Rusia. Bueno, es un tema bastante complicado. Pero porque, en principio, ¿qué es Crimea? Porque yo te digo, Crimea, antes de meterme con todo esto, ponía el telediario y Crimea, pero ¿qué es Crimea? Bueno, Crimea es una península, es parte de Ucrania, creo que desde el año 1954. La población indígena de Crimea son tártaros, no son ni ucranianos ni rusos, por cierto. Son minoría allí, pero es su tierra. O sea, ¿tienen su idioma? Tienen su idioma, tienen su religión, son musulmanes.
Claro, tienen sus escuelas, pero son minoría y es verdad que la mayoría son población rusa en Crimea. Como yo decía antes, Ucrania está compuesta de 24 regiones o oblasts, como has mencionado tú, y de una República Autónoma de Crimea, tiene un estatus especial. Ahí se encuentra también la flota rusa, que tiene un contrato de arrendamiento con Ucrania. Desde los tiempos de Unión Soviética pues se quedó ahí la flota rusa y por eso hay tropas rusas ahí que salieron de su posición donde tenían que estar. Pues eso es Crimea. Lo que pasó y lo que pasaba en los últimos años, que el gobierno, claro, trabajaba estaba muy vinculado con Rusia, y lo que yo veía, por ejemplo, yo tengo aquí canales rusos, que Rusia llevaba una guerra informativa tremenda durante años, yo diría que durante años. Cuando sucedió Maidán, la gente, claro, la gente en Crimea, la gente en sureste de mi país, pues habla mayormente ruso, ve muchos canales rusos, y si ves solo la propaganda que viene de los canales rusos, pues la gente se asustaba, porque pensaba lo que pasaba en Maidán, que eran unos extremistas radicales, y que han hecho, bueno, que sucedió un golpe de Estado y que esta gente vendrá por ellos, vendrá a matarlos, que les van a prohibir hablar ruso. Eso es lo que venía de los medios de comunicación rusos. Como siempre. Aquí María, que está en el sector de los medios de comunicación, no es una crítica despiadada, pero sí, los medios de comunicación, cuando quieren influir, influyen. Esto es claro. Y los medios de comunicación en Federación Rusa, por desgracia, es todo propaganda de Kremlin y de Putin. No hay ningún canal que va contra. Ninguno, ni uno solo. Kremlin es el gobierno de Rusia, digamos, vale. Que lo llaman así. Putin es el presidente de Federación Rusa. Pues claro, viendo eso, teniendo eso en cuenta, la gente temía, por un lado temía a los extremistas, digamos, los extremistas de Maidán, y bueno, y ahí también ayudó mucho Rusia, teniendo sus tropas, pues claro. Un buen día, nos despertamos por la mañana y vemos que están bloqueadas todas los bloques militares de Ucrania y... Claro, pero hasta donde sé, se convocó a una opinión popular y el 96,9% eligió estar del lado de Rusia. Es que este referéndum no se puede considerar legal, legítimo, porque primero es contra la Constitución de Ucrania. Ningún país civilizado no ha reconocido este referéndum. Creo que Venezuela sí que lo ha reconocido, que no me sorprende mucho, pero sí. Y ahora vamos a ver por qué. Es que no puedes celebrar un referéndum a punta de pistola. Es lo que ocurrió en Crimea, primero. Segundo, que yo sé bien cómo se hacen las elecciones, referéndum de mi país. Como decía Stalin hace mucho tiempo, no importa cómo votan, importa quién y cómo cuenta. Es lo que pasó en Crimea, es que los resultados ya lo sabían. Ya lo sabían antes de que se celebró el referéndum. No estoy defendiendo el referéndum, pero hasta donde sé, habían un número de interventores internacionales como para mediar y decir esto, hay mano sucia, mano limpia, y se supone que había bastante gente fuera de Ucrania, estaba como supervisando y que... No dejaron. Habían rusos, no dejaron. Así nomás. Así Por nomás, eso no dejaron. Uno lee una cosa y no las dejaron. cosas cambian. No dejaron. No habían representantes de países oficiales, de países europeos, nada. Es que no dejaron entrar. Y el 96,9% así se entiende, ¿no? Sí, y a los periodistas tampoco les dejaban, solo a los periodistas de Rusia. A los periodistas de Ucrania les perseguían, no les dejaban ni grabar nada. Entonces decir que este referéndum es legítimo, no sé. Y aparte que en teoría la población rusa ahí no tiene derecho, porque es la tierra de los tártaros que boicotearon por completo este referéndum. Y claro, tiene mucho que ver con Rusia. Es el tema complicado. Yo estaba revisando un poquito la historia de Ucrania en general desde el principio, y lo que parece que el imperio ruso como tal no puede ser sin Ucrania. Entonces tener a un país democrático a su lado asusta muchísimo a Putin. Y
Está claro que Crimea no les interesa económicamente y hay que ser muy ingenuo para creer que ahí van a parar. No es la meta de Rusia, Crimea. Pero uno tiene la imagen, alguien desde fuera, te habla un latino viviendo en España. La imagen que tiene es Rusia, potencia mundial, petróleo, Sí. tienen. ¿Qué quieren de Ucrania? ¿Qué quieren? Pues que quieren controlarla, como controlaron Pero, antes. ¿hay algún recurso, hay algo? ¿Cuál es el motivo por el que hay tanto interés en Ucrania? Motivo, primero, eso es lo que digo, que hoy en día el presidente de Rusia tiene unas ambiciones imperiales. Para él, la tragedia más grande del siglo XX era la disolución de la Unión Soviética. Creo que tiene en mente, pues no sé de qué forma, pero restablecer un poco las fronteras en Europa. Y Ucrania, pues claro, el imperio ruso no puede existir sin Ucrania, no puede. Pues ahora viendo que pierde el poder él, porque el presidente Yanukovych era lo mismo, trabajaban con Rusia y Rusia sabemos que es la misma dictadura, la misma corrupción, el mismo dinero que en negro que fluye entre dos países. Pues claro, con la revolución él ve que pierde el control sobre Ucrania y no van a permitir esto, no quieren permitir esto. Su meta es Kiev. A todo esto, el pueblo se revoluciona, toman el poder, echan al expresidente y actualmente, de manera interina, está este señor Oleksandr Turchinov. Que según lee algunos medios dicen que es escritor, que ha escrito guión de películas, que es un pastor bautista. ¿Cómo ves esto? ¿Cómo ve alguien, una ciudadana ucraniana, que una persona con estas referencias esté al mando del país, aunque sea interinamente? Bueno, has dicho que echen al presidente, no le echaron, él huyó del país. Realmente huyó y después de haber asesinado a más de 100 personas, que es el precio de la victoria, digamos, de la revolución, que todavía no está terminada, sigue ahí y la gente sigue, de hecho, sigue en Maidán porque tampoco confía mucho en la gente que está ahora en el gobierno. Ya nos han engañado una vez y la gente lo que quiere es cambiar el sistema por completo. El presidente interino, no sé mucho de él. No sé decir, sí, no es pastor, como yo sepa, no es un pastor de una iglesia bautista, es un miembro que predica. Sí que he escuchado de él la palabra Dios, que Dios está con nosotros, la verdad que está con nosotros. ¿Cómo actúa? Bueno, no... Pero ¿qué sensaciones te da saber que al mando, yo no sé, yo en mi país... tenemos de todo, sí. Históricamente hemos tenido de todo, pero nunca tuvimos un líder, un mandatario con estas características. No sé, lo hace algo particular. ¿Qué sensaciones da eso? No sé. No tiene tanta poder, no tiene momento, pero a mí personalmente me da buena sensación, claro. Respaldo tiene, si lo han elegido, aunque sea interinamente, sí. Algún tipo de respaldo tendrá. Sí, bueno, pero el Parlamento funciona un día sí, un día no, porque la mayoría en Parlamento sigue siendo el partido de expresidente, entonces tiene poder, pero no les dejan. Estaba en la oposición. No sé, yo no sé, no puedo criticar, de hecho no se critica mucho la política que lleva hoy, pero a lo mejor falta un poco más de decisión en actuar. Hemos perdido a Crimea, no sé, hay muchas pros, en contra, si ha actuado bien o no, y hoy en día lo que pasa en Sudoeste también, la situación es muy inestable y yo creo que debería de actuar con un poquito más de decisión. Muy bien. Bueno, vamos ahora a escuchar una canción de una representante argentina muy conocida, incluso internacionalmente, la negra Mercedes Sosa. La canción Solo le pido a Dios. Vamos a cantar todos juntos. Gracias. Otra. Vamos. Ahora vamos a cantar todos. Todos juntos, por favor. Gracias. Muchas gracias. Bueno, esta canción la verdad es que para los argentinos es un símbolo. La negra ya no está con nosotros, se nos fue hace poco, pero es increíble cómo el tiempo pasa, esta canción ya tiene sus años, las situaciones cambian, pero solo le pido a Dios
que el dolor no me sea indiferente, que la reseca muerte no me encuentre vacía y sola sin haber hecho lo suficiente. Solo le pido a Dios que lo injusto no me sea indiferente, que la guerra no me sea indiferente, que el engaño no me sea indiferente. A mí me toca mucho, yo escucho estas cosas y escucho estas realidades que estamos hablando, y el tiempo pasa, las situaciones son diferentes, pero la esencia sigue siendo la misma. Pasamos ahora por un momento a la situación de Venezuela, aquí con María, que nos cuente un poco qué es todo esto que está pasando, que también por otro lado yo, habiendo investigado un poco de los dos lados, sé que son situaciones diferentes, pero que hay mucho en común en todo esto. Bueno, lo que ha pasado este año es que un grupo de estudiantes salió a protestar los primeros días de febrero debido al problema de la inseguridad. Venezuela actualmente es uno de los países más violentos del mundo. El año pasado murieron casi 25.000 personas a manos de la delincuencia. ¿De la delincuencia? Sí. En un año. En un año. Son cifras muy fuertes. Sí, y es un país que apenas ronda los 30 millones de habitantes. O sea... Sí, el problema de la inseguridad es uno de los principales de Venezuela. Los estudiantes salieron a protestar porque trataron de violar a un estudiante dentro de un campus universitario. Y la respuesta del gobierno fue la represión de los estudiantes. En lugar de oír lo que se estaba demandando y de establecer alguna política para mejorar la seguridad en el país, la respuesta fue todo lo contrario. De hecho, metieron a algunos estudiantes presos. A raíz de eso se levantó todo el país. Primero respondieron las universidades del resto del país, que decidieron unirse a la protesta, ya que la inseguridad es un flagelo que afecta a todos los venezolanos. Y después de eso la protesta fue creciendo y se convirtió, ya no solamente se protestaba por la inseguridad, sino también por otros problemas como la escasez. En Venezuela hay un grave problema de escasez. La gente hace hasta colas de 10 horas para comprar 1 kilo de harina de trigo o 1 kilo de harina de maíz. Sí, son cosas que se han visto y que uno de este lado del mundo le cuesta creer o entender que esas cosas pasen en un país como Venezuela, con los recursos que tiene Venezuela. Exactamente. Por no decir el petróleo y se sabe cuánto más. Pero que supermercados vacíos, que la gente no pueda comprar comida, a mí, en mi cabecita, en mi neuronita, no lo entiende. Sí, y la escasez ha ido creciendo. No solamente es la comida, también faltan los productos para la higiene personal, desodorante, champú, papel higiénico, que bueno, el tema del papel higiénico creo que hasta fue un motivo para bromas en todo el mundo. 37 muertos, 500 personas heridas, más de 2.000 detenidos. Es fuerte, son cifras más que fuertes. Bueno, lo de Ucrania más todavía, más de 100 personas. Más de 100 personas muertas y más de 150 desaparecidas. Fuerte. Sí. Estos son temas, y ya si estamos complicados, nos vamos a complicar un poquito más. Sobre todo para esto, los que no estamos ahí o los que somos de afuera y no estamos tan informados. Sabemos que Chávez fue una persona, un icono muy representativo de Venezuela, con los pros y los contras que puede haber tenido. Y sé que es difícil ser objetivo, pero en tu opinión, como una venezolana, durante estos 14 años estuvo al mando Chávez. Uh-huh. ¿Qué cosas podés apuntar como positivas y negativas de su mandato? Bueno, debo reconocer que pensar en lo positivo es lo más difícil, porque es como que si le preguntaran a los judíos qué tuvo de positivo Hitler. En medio del dolor y de todas estas muertes y de tantas familias enlutadas, es realmente difícil pensar en lo positivo. Pero yo creo que en medio de que las crisis son una oportunidad justamente para cambiar el camino que se llevaba y para buscar oportunidades mejores. Casi todos los países exitosos de hoy en día han pasado por crisis muy graves y de crisis muy graves se han levantado. Por ejemplo, Japón, que sufrió lo de las bombas atómicas y con todo eso
a los 10 años ya había recuperado su economía. Sí, pero yo cuando veo cosas así, veo un pueblo unido con un propósito. Exactamente. Entonces así un país puede salir adelante, pero lo que uno está escuchando estos temas, yo no veo pueblo unido, veo pueblo polarizado por completo, gente a favor a muerte y gente en contra a muerte, literalmente. Sí, y justamente esa es una de las cosas más negativas que tuvo el gobierno de Chávez, y es sembrar la división en el pueblo. Pero creo que también hubo sectores de la sociedad que no se dieron cuenta de que había un resentimiento, porque Chávez no sembró ese resentimiento, él lo explotó, lo alimentó, ayudó a que siguiera creciendo, pero no lo sembró. Esa semilla ya estaba ahí y creo que se había ignorado en la sociedad, y eso es una de las cosas quizás positivas que ha tenido toda esta crisis, y es darnos cuenta de que habían cosas allí que estaban mal y que no nos habíamos dado cuenta, y que tenemos que enmendar el camino y actuar de una forma diferente para poder tener el país que queremos. Y es muy triste porque Venezuela justamente era conocida por ser un país solidario. Venezuela fue uno de los pocos países en el mundo que recibió judíos cuando el fascismo estaba en el poder. Muchos otros países le cerraban sus fronteras, mientras que Venezuela los recibió, y recibió inmigrantes de todas partes del mundo. Recibimos cerca de 1 millón de inmigrantes de Europa, de España, Portugal, Italia, que salían huyendo de los problemas de Europa en la década de los 50, y en Venezuela consiguieron refugio, consiguieron un hogar, un país que los recibió con las puertas abiertas y que le dio oportunidades para sus hijos. Allí había tolerancia hacia las culturas diferentes, hacia el extranjero, hacia el que es distinto. Entonces, como en un país que se caracterizaba por ser así, llegamos a este punto de división, de polarización, y que ahora pasa lo contrario. La otra vez vi en prensa que una chica, una estudiante, fue a una parte de Caracas donde hay más chavistas, que es una región, bueno, un sector donde hay más chavistas, porque hay algunos poderes del gobierno, es el centro de la ciudad. Y bueno, ella fue allí porque iba todos los días, trabajaba en un lugar por allí, y un día pues le comenzaron a gritar, a insultar porque es blanca, de ojos claros, y le decían que se devolviera para su país. Entonces, ¿cómo en un país que antes éramos diferentes llegamos a este punto? Definitivamente tenemos que volver hacia atrás. Pero con esto está diciendo que porque el origen de todo esto era positivo y negativo de Chávez. Está diciendo que Chávez inculcó esto, Chávez promulgó esto. Sí, él explotó un resentimiento que había y que no nos habíamos dado cuenta. Había un sector de la población que estaba herida, que se sentía desatendida, y que fue el que llevó a Chávez al poder. ¿Y algo positivo? Ok. No sé, pregunto. No estoy a favor, pero como venezolana, ¿algo positivo se rescata de Chávez? 14 años, eso es mucho tiempo. Exacto. Bueno, yo pienso que darnos cuenta de que teníamos que prestarle atención a ciertos sectores populares, a las demandas de ciertos sectores populares. Pero él, como mandatario, o sea, no rescatas nada. Pregunto. A ver, sin defenderlo, pero no. Es difícil. Se ve que no, vale, nada. Entonces, con esto, más simpático todavía. Chávez fallece, que a nivel, yo te digo como alguien desde fuera, y siempre con el respeto, que una persona fallece, pero que daba toda la sensación de que ya estaba muerto hacía tiempo, que no se decía, que sí, que no. Eso era una cosa que decís, un morbo y un mandatario, una historia ya de por sí rara, turbia. Muere Chávez, o lo hace en público, y asume Maduro como el sucesor de Chávez. ¿La gente quiere un sucesor de Chávez? Yo pienso que la gente no quería un sucesor de Chávez. Que 14 años eran suficientes para que el sistema de gobierno se hubiese desgastado y las personas quisieran un cambio. De hecho, creo que es una característica de los seres humanos muy natural. Aún Dios, Jesucristo, cuando vino aquí a la tierra, una semana lo adoraron y a la semana siguiente lo querían crucificar. Uh-huh. Entonces, yo creo que para cualquier nación tener un gobernante durante 14, 15 años en un gobierno es muchísimo, y ya en ese tiempo la gente quiere un cambio. Incluso había gente chavista que quería un cambio. Discúlpame que te interrumpa, pero en las elecciones, y esto me venía a la cabeza, Irina nos contaba de, por ejemplo, esto de Crimea,
desde su perspectiva, unas elecciones turbias, ya negras por no ser turbias. A mí, yo por lo que leía, me daba toda la sensación, por más de que hubo elecciones para elegir presidente, daba toda la sensación de que hubo mano negra para que sea elegido Maduro, ¿no? Porque aparte que quedó con el 51%, una cosa así. Sí, o sea, con algo... un porcentaje muy pequeño, 1.5 puntos por encima. ¿Y eso de tu... ¿También hubo mano negra en ese sentido? Pues todo parece indicar que sí. Por ejemplo, Venezuela es un país que no aceptó observadores internacionales, excepto los de un pequeño grupo de países que son los que siempre... Los amigos de la casa. Los amigos de la casa, yo no exactamente. quiero decir Argentina porque seguro que había algún argentino ahí, que con la crisis hay muy buena relación. Qué triste. Sí, y no se aceptaron observadores internacionales de Europa ni de los demás países, Colombia, México. ¿A que de Estados Unidos tampoco? No, tampoco. No, me imaginé. Los que fueron por su cuenta, pero no tenían para nada la aceptación y el respaldo del gobierno y emitieron informes. De hecho, hay un grupo que es el grupo de los altos estudios europeos de aquí de España, y que ellos consideraban que hubo muchos vicios de nulidad en las elecciones. Igualmente, la oposición sacó muchas pruebas, por eso Capriles nunca reconoció la derrota, porque hubo muchas cosas incorrectas. A la oposición lo único que le quedaban, ya que no habían observadores internacionales, eran los testigos de mesa de la oposición, y muchos de estos testigos de mesa fueron sacados de esos lugares a punta de pistolas. Ajá. Y amenazados de muerte para que no pudieran comprobar cuáles eran los resultados verdaderos en las mesas. Tenemos un pequeño audio que quería compartir de un pequeño discurso del presidente Maduro. No sé, Antonio, si lo tenés a mano. Esto ya lleva un tiempo, pero a mí me sigue impactando. Yo lo conté hoy tempranito. Fui a una pequeña capilla de madera, solo, frente a Jesucristo, nuestro Señor, una Biblia abierta, una foto de nuestro comandante en jefe. En aquel acto del 4 de octubre, como recibiendo la lluvia bendita que ya sabía su destino. Y mientras estaba ya orando desde mi corazón, pidiendo las bendiciones de Dios, pidiendo la sabiduría de nuestro Cristo Redentor, hablándole al alma de nuestro comandante Chávez, pidiéndole fuerza, llegó un pequeño pajarito y en la pequeña capilla dio 3 vueltas. 3 vueltas dio. Yo me quedé quieto y el pajarito se posó en una viga de madera al frente y el pajarito se me quedó viendo y silbó. Silbó y yo también le respondí al silbido. Y el pajarito voló, dio una vuelta y se fue, y yo sentí que ya estaba el espíritu y las bendiciones del comandante Hugo Chávez para esta batalla que hoy empieza. Basta, Antonio, es suficiente. Es una cosa, a mí, yo cuando lo sigo escuchando y me sigue, o sea, un presidente diciendo esto, yo me parece increíble. Más allá de las representaciones y los efectos especiales del pajarito volando y el silbido, ¿cómo puede contar un mandatario que uno se le crucen delirios cómicos por la cabeza, se lo guarda para la intimidad de uno, pero delante de la gente? Esto es increíble. Sí, es. ¿Algún comentario? Bueno, para nosotros fue tan impresionante como para el resto del mundo. Pero creo que, bueno, es parte de un culto a la figura de Chávez que se ha tratado de instaurar. De hecho, en las escuelas actualmente se le pone a los niños a pintar a la figura de Chávez y prácticamente se dice que es un dios.
Pero encima de todo, y alguien que cree en Dios que soy, me parece una falta de temor, una falta, no digo falta de respeto, pero cuando uno habla del temor de Dios, yo no digo miedo, digo respeto. Yo cuando hablo de Dios lo tomo con cuidado porque es Dios, es el creador. Y él está hablando de que la figura de Jesucristo, que el pajarito, o sea, me parece mezclar todo de una manera hasta casi peligrosa. Hablando de esto... Sí, bueno, Maduro fue formado en Cuba en la ideología marxista y debemos recordar que los marxistas no creen en Dios, así que creo que por eso es que él quizás no vea la figura de Jesús de la misma forma como lo podemos ver los cristianos. Adicionalmente, se dice que Maduro más bien cree en la reencarnación y por eso habla de los pajaritos y estas cosas. Parece que tiene una cierta afición por visitar a India y por las creencias de la India. Sí, yo hasta donde sé también, por lo que estuve leyendo, fue criado, o sea, viene de familia judía, criada en Venezuela, hasta donde sé. Bueno, no exactamente, se cree que sí, tiene orígenes de los judíos que vivían en las Antillas holandesas, pero él como tal no recibió formación hebrea o judía, o sea, se cree por el apellido, se cree por el apellido que tiene raíces, pero realmente, obviamente en su cultura o en su familia no se le han inculcado lo que son los valores judíos. Y su familia es de Colombia. Y lo último que se sabe es que fue traído a Venezuela cuando tenía 2 años de edad. Para ir cerrando, antes de que se nos vaya el tiempo y Antonio me haga más caras, podemos unir, yo veo 2 temas, 2 partes del mundo, veo conflicto. Yo cuanto más creo que hace falta Dios en el medio. Yo desde mi perspectiva, más grande el conflicto, más problemático, la gente más difícil lo ve de que esto pueda llegar a tener una solución. Y es cuando en esa ecuación es cuando creo que hace falta más el factor Dios para que haya algo diferente. ¿Ustedes creen que en todo esto Dios puede influir en algo? ¿Es algo que está bien meter, por así decirlo, o dejarlo a un lado? Son 2 situaciones diferentes, pero el punto es común. Las escucho, chicas. Bueno, yo pienso que sí, que definitivamente Dios es la salida para Venezuela. De hecho, creo que una de las raíces por la que estamos tan mal es porque en estos 15 años la amistad con Cuba que mantuvo Chávez lo que hizo fue que crecieran en Venezuela prácticas como la brujería, la santería, la palería, que tienen la misma raíz que el vudú y adoran espíritus africanos. Y la Biblia dice que todas estas prácticas traen maldición para la tierra. No es casualidad que países como Cuba y Haití, que tienen las mismas prácticas, sean los más pobres de América. Y igualmente tampoco es casualidad que África, que es la cuna de estas prácticas en el mundo, sea un continente con tantos problemas y siglos de problemas. Entonces, yo pienso que sí, que definitivamente arrepentirnos de nuestros errores, reconocerlos y volvernos a Dios y comenzar a hacer las cosas bien es la única salida que nos queda. Irina. Pues sí, yo también creo que la solución está en las manos de Dios. Y también lo que pasó en Maidán es que unió a la gente de muchas religiones diferentes. La religión más principal es el cristianismo ortodoxo, pero en Maidán había gente tanto ortodoxa, protestantes, incluso judíos también, los musulmanes, representados por los tártaros. Y yo he visto las fotos, he visto vídeos cuando la gente en estas plazas, en sus ciudades, estaba en rodillas orando a Dios. Yo creo que es lo más importante. Y bueno, sí, la esperanza está en Dios. Esto lo tenemos claro todo y espero que con toda esta revolución la gente sí que va a acudir más a Dios antes que nada. Esperemos. Bueno, chicas, les agradezco muchísimo aquí la valentía de venir a compartir micrófono con este argentino loco. Y bueno, y antes de cerrar, me gustaría hacer una pequeña oración por estas 2 naciones y ponernos en las manos de Dios y
con la confianza de que uno no sabe en qué tiempo, de qué manera, pero las oraciones que hacemos, Él está escuchando. Así que vamos a orar. Padre, te quiero dar gracias por este tiempo que podemos compartir, Señor, aquí juntos. Tratar estas realidades que son difíciles, que son duras, pero que son cosas que están pasando hoy en día. Señor, ponemos en tus manos estas dos naciones, a Ucrania y Venezuela, y tantas situaciones además en conflicto, pero en particular ponemos a estas dos naciones y pedimos que tu mano, Señor, lleve paz, Señor, a los corazones. Pedimos paz sobre todo y pedimos que se levante un pueblo, Señor, que lleve tu palabra, que tu palabra es la que trae un cambio, mi Dios. Gracias por estar con nosotros, gracias porque sabemos que en todo este dolor tu corazón también está dolido, mi Señor, y deseamos profundamente ver una realidad diferente. Gracias, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, eso es todo por ahora. Nos vemos o nos volvemos a encontrar dentro de 3 miércoles, dentro de 4 miércoles. Es el tercer miércoles de cada mes y muchas gracias por su tiempo.